Le Trou de l'Enfer. Es un libro de Alejandro Dumas. Se llama La boca del infierno y parece que la tierra entera fuera un infierno y que es fácil pensar que el becerro de oro aún está vivo y en plena efervescencia. Y lo llevan precisamente sobre los hombros las gentes que lo cargaron en pleno desierto. Y que al pensar en estas cosas, cuando leemos los protocolos, no solamente aquellos de Bárcenas de Guerra, Panamá, Trujillo, no sé qué, el otro, Colombo venezolano, brasilero venezolano, nada de esos protocolos de políticas, porque precisamente una mano invisible es la que dirige todas estas cuestiones y que pretende que un Dios invisible entregará toda la tierra a un pueblo. Y es por eso que pensamos y se está recogiendo todo el oro del mundo, que es el que hace que se destronen reyes y se destronen todo otro poder. Y aquí entran en juego las cuestiones de la muerte. Aquí entran en juego, pero profesor, díganos qué es la muerte, profesor. Bueno, si se van a los diccionarios seglares encontrarán una definición. Pero como estamos en estas cuestiones viendo realmente por qué un pueblo se dice escogido por Dios invisible, un Dios invisible cuando realmente son organizaciones que no se ven y que están guiando al mundo al dominio de una sola inclinación llamada el dólar, o llamada el oro, ahora actualmente, es el becerro de oro. El becerro de oro, y para eso podríamos fácilmente odiar a estas personas, como también podríamos analizar que hay muchas cosas buenas, y eso es que se trata el libro El protocolo de los sabios de Sion, o los protocolos de los sabios de Sion. Bueno, profesor, vamos a entrar a esta clase. Primero que todo quiero que me digan, por esto lo vamos a dar en 3 clases, quiero que me digan qué vieron en la vez pasada. Bueno, profesor, prácticamente nada, todo quedó casi claro, pero esta cuestión ahora de la muerte sí nos está llamando a pregunta, ¿qué es entonces la muerte según la Biblia? Bueno, la muerte la proporcionan los mismos hombres. El ser humano muere por diferentes maneras. En la antigüedad por vejez, eran la época en que se cogían alcaldes en los pueblos y presidentes, y hubo una época en que era solo y única exclusivamente no movido por organizaciones, sino movido por su honradez, su deseo de hacer el bien a la comunidad. Y uno de esos fue Simón Ferreira, el bisabuelo de mi abuelo Federico Ferreira, en Remolino, Magdalena. Según me cuentan gentes del pueblo, cuando no existía que vamos a poner por voto a un corrupto o a un individuo, esto viene de una época para acá, cuando ya todo queda a mano precisamente de los que llevan el becerro de oro hoy en día, a que todo se reduzca al dominio de un solo pueblo a toda la humanidad. Y por eso es que ese libro que estoy pasando a mano, Los protocolos del sabio de Sion, menciona la masonería y el sionismo. Y por eso podemos ver muchas actas, como el acta 4 y el acta 5, donde vemos cómo el hombre, al no tener sangre que beber, entre ellos mismos se devoran los grandes dirigentes y lobos de la especie humana, atribuida a que un Dios todopoderoso, invisible, es el que le ha dicho que haga todas esas cosas. Entonces entran en pugna aquí la cuestión del cristianismo y esta cuestión. Bueno, profesor, tienen acá, léanlo, ese protocolo, ese 4. Yo prometí que no iba a leer nada de esto, pero mi inquietud de escritor me hace que saque deducciones de esta cuestión. Pero primero vamos a pedirle a la muerte, profesor, la muerte. Bueno, y nosotros vemos bíblicamente la muerte. Estamos viendo un tema que no es interesante porque es natural. Sea que mueras a los 150 años, sea que mueras a los 33, sea que mueras a los 20, mueren todos. Reyes, príncipes, sionistas, no sionistas, liberales, conservadores. Todo ser y todo ser vivo muere.
biológicamente. Y siempre ha sido el afán y los grandes problemas del ser viviente desde los comienzos en que ya sale de las cuevas y sale de las diferentes cuestiones evolutivas a que se sometió la especie y con el trabajo su desarrollo. Vamos entonces, querido profesor, díganos qué es eso. Es interesante porque existen muchas enciclopedias como la de Dick World Encyclopedia de One Miller Knight Age 7 que nos dicen muchas cosas acerca de esto. Por eso quiero que lean y vean cómo dice acerca de esta cuestión que cuando los pulmones y el corazón dejan de funcionar, puede decirse que la persona está clínicamente muerta, aunque no tiene que significar necesariamente que se haya producido la muerte somática, o sea, del cuerpo, porque las células del cuerpo viven aún varios minutos después de muerto, de modo que si el corazón y los pulmones reanudan su funcionamiento y suministran a la célula el oxígeno necesario, aún es posible reanimar a la persona. Al cabo de unos 13 minutos comienzan a morir las células cerebrales, las más sensibles a la falta de oxígeno. ¿Y por qué mueren entonces? Vemos bíblicamente esto las personas. Bueno, la primera mención de la muerte en este libro, que dicen que lo entregó un ser invisible, pero que vemos que son manos humanas quienes lo dirigen y lo han dirigido desde tiempo antiguo, aparece en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 16 y 17, cuando el Dios invisible le dio al primer hombre el mandato de no comer del árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo. Esto es lo más elemental y sencillo. Y esa violación de aquel mandato trajo como consecuencia la muerte, que ya vemos que es una cuestión más compleja y más difícil. Sin embargo, los animales, la muerte ya debía ser un proceso natural para ellos. En el caso de estos animales, pues no se hace ninguna alusión a ella cuando la Biblia relata cómo se introdujo la muerte en la familia humana. Y podemos comparar a Pedro, según la 2:16, y también ver cómo Adán entendía la gravedad de la desobediencia. Como le había advertido su Padre Celestial, se castigaría con la pena de muerte, pena que sufrió por incurrir en ese pecado. Pueden leer todo el libro de Génesis, el primero, tercero capítulos. Con el tiempo a esto se le llama un pecado y el fruto de esta muerte se extendió a toda la humanidad, lo dice Romanos 5, 12, 6, 23. Aquí esto bíblicamente, lo cual podremos seguir leyendo notas y datos, pero que me interesa mucho ver cómo la humanidad continúa llevando el becerro de oro, y ahora más que nunca, y que este es el que de tiempos atrás destronó reyes, destronó todo, y que nace un jefe, y que nace un cristianismo, y que nace un odio precisamente, y unas grandes discusiones e ignorancia dentro de los que se matan con el Dios invisible. Y por eso nacieron sesiones, nacieron actas, y algo que les voy a leer, queridos estudiantes, aquí en nuestra clase secreta, para ver por qué se le puede tomar odio a una nación, y cuando vemos sus mentiras, sus cosas, y cuáles son sus afanes de conducir el becerro de oro en forma perpetua, porque Dios, un Dios invisible, lo ha determinado, y que no es más que la economía política, y por eso nace la antípoda, y para luchar contra estas cosas, porque aunque el libro es demasiado hermoso, los protocolos de los sabios de Sion también es bastante diciente, y que se atribuye a que son enemigos de un pueblo de Dios quienes lo han creado. Miren lo que dice aquí en la cuarta sesión, acta número 4. La palabra libertad pone a la sociedad en pugna con todos los poderes, empezando por los de la naturaleza y terminando por el del reino y por el del mismo Dios. Por esto, cuando nosotros los judíos llegamos al poder
o lleguemos al poder, tendremos que borrar del diccionario humano la palabra libertad, por ser el símbolo del poder brutal que transforma a los hombres en animales sanguinarios. Pero acordémonos que esos animales se adormecen cuando están bien hartos de sangre, y que entonces es facilísimo encadenarlos y apoderarse de ellos. Si no se les proporciona sangre, entre ellos mismos se destrozarán con sus colmillos entre sí. Cuarta sesión, esta es la última parte de la sesión 3. La sesión 4 de su acta dice que la fase de la república, la acción oculta de las logias, la libertad y la fe en Dios, la lucha internacional del comercio y de la industria y la especulación y el becerro de oro. Nos habla en la cuarta sesión, acta número 4 de los protocolos de la sabia audición. Dice, toda república pasa por fases diversas. La primera se parece mucho al furor que experimenta un hombre al perder la vista, que todo lo arrolla y destruye, a derecha y a izquierda. La segunda es el reinado del demagogo, que hace nacer la anarquía para luego sustituirla por el despotismo. No un despotismo oficial y franco, por lo tanto responsable, sino un despotismo oculto, invisible, pero que se deja sentir. Generalmente está bajo el control de algunas sociedades secretas que son dominadas, que realmente en nombre de un Dios invisible, ellos se mantienen ocultos e invisibles, pero son manos humanas quienes están dirigiendo todas las catástrofes y guerras y muertes para que todo desemboque y seguir llevando sobre los hombros el famoso becerro de oro, que hoy en día es el oro que está en todas las bancos y que han sido saqueados de una América y de diferentes partes del mundo por lo que se llamó colonialismo, y por eso nace el fin del capitalismo y el fin del feudalismo, y es la única manera de combatir estas cosas. Y dice que la lucha por la superioridad y la continua especulación en el mundo de los negocios creará una sociedad desmoralizada, egoísta y sin corazón. Esta sociedad terminará por hacerse completamente indiferente a la religión y a la alta política, a la que llegará a aborrecer. Su único guía será la pasión del oro, el becerro de oro, y hará todos los esfuerzos imaginables hasta conseguirlo, por ser lo único que podrá proporcionarle los pilares materiales de lo que ha hecho un verdadero culto. Entonces las clases inferiores, el populacho, el vulgo, los que andan, que aquí dice, pero no tienen nada, el populacho se unirá en contra de nuestros competidores, los gentiles privilegiados e inteligentes, y lo harán sin tener siquiera una mira elevada, ni siquiera por amor a la riqueza, simplemente lo harán por odio a las clases acomodadas. Esto lo digo, y que debemos continuar esta clase en 2 o 3 partes para entender la muerte en forma más profunda, y cómo la ignorancia anda en la esquina todavía creyendo que hay un Dios invisible detrás de allá de lo último del universo, y que andan buscando atrás del último universo es el que está haciendo todo lo que se hace en la tierra, y todo lo que hay, reinos y gobiernos, feudalismo, esclavismo y todo lo que ha existido, y no son ningún Dios invisible, es sencillamente manos invisibles, secretas, que continúan llevando el becerro de oro, pero te ponen un odio tremendo por el becerro de oro de Egipto, y eso es lo que estamos viendo. Solamente he tocado la última parte de los protocolos de Sion, el acta 3 y el principio del acta número 4. Continuamos en la próxima con el profesor Robinson Ferreira, y miren a ver qué investigan, pero no lo hagan público, porque dicen que este libro es plagio. Sin embargo, yo tengo ahí de donde se plagiaron, que se llama Diálogo en el Infierno, y el libro de la boca del infierno de Dumas, Alejandro. Continuaremos en la próxima, queridos estudiantes, para que no se me compliquen.